El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en hombres mayores de 50 años. Y continuamos en este segundo bloque de entrevistas hablando sobre este interesante tema que es el cáncer de próstata. Doctor Mauricio, por ejemplo, ya tenemos a un paciente con antígeno elevado, con un ultrasonido donde reportan una próstata con incremento en su volumen. ¿Qué seguimiento le das para poderle dar al paciente la confiabilidad de si es o no es un cáncer de próstata? Sí, dependerá de muchos factores. Por ejemplo, la edad. También, muchas veces la calidad del ultrasonido, porque en ese aspecto también cabe hacer mención que hay médicos que se preparan por un pequeño curso en el cual le llaman ultrasonografía, y básicamente son médicos que no es que hagan malas cosas, pero no tienen la experiencia que deben de tener, como lo tiene un médico radiólogo, que básicamente estudia una especialidad y pues básicamente hace estudios por más de 5 años. Entonces, realmente creo que las características que veamos en el ultrasonido podrían ser parte del factor. Normalmente también podemos tomar lo que es el antígeno prostático y el antígeno prostático, la fracción libre. Es importante decirles, el antígeno prostático es una proteína, como bien lo dijeron hace un momento. Esa proteína es producida por las células de la próstata, sobre todo las células basales de la próstata, y normalmente la célula, cuando se encuentra sana, el antígeno se encuentra dentro de la célula. Cuando hay una ruptura por el cáncer es cuando se libera este antígeno prostático y entonces es cuando se eleva en la sangre. Ahora, hay un antígeno que está unido a proteínas y otro que no está unido a proteínas. La fracción libre de proteínas se relaciona más con un crecimiento benigno de la próstata que la fracción que básicamente no está unida a proteínas. Entonces, de repente podemos utilizar, cuando el antígeno es sospechoso, cuando sabemos la posibilidad de que haya una neoplasia, podemos utilizar esa fracción libre, y algunas veces el tacto rectal, la verdad es que sí es una prueba que podemos utilizar cuando realmente es necesario. Pero ahora tenemos estudios muy valiosos como es la resonancia magnética multiparamétrica, que bien mencionaba el doctor Julio. Es un estudio que es muy certero. En países de Europa ya prácticamente llegan a extremos como para no hacer biopsias de próstata y confían tanto en el diagnóstico que tiene una resonancia magnética que se atreven a operar pacientes con una resonancia magnética con una sospecha alta. Entonces, son estudios que son muy sofisticados, se requieren equipos especiales, resonancias magnéticas de una gran potencia. ¿3 teslas? 3 teslas normalmente, y también médicos que tengan la capacidad y el entrenamiento de poder interpretarla, porque como le digo a los pacientes, son varias fórmulas matemáticas. De hecho, algunas se llaman constante de atenuación, que es la forma en la que metaboliza el contraste la célula normal y la célula maligna. De repente podemos saber y medir niveles de una sustancia que se llama citrato y otra que se llama colina, que cada una es característica de una célula benigna o una célula maligna. Entonces, son muchos parámetros, además de algunas fórmulas matemáticas, y al final de cuentas nos arroja un resultado que es como una categoría a nivel mundial, que es un estándar, que le decimos PIRADS, y entonces eso nos puede decir si es necesario realmente hacer una biopsia o no es necesario hacer una biopsia. Y en ese aspecto también quiero hacer mucho hincapié. Tenemos una buena cantidad de años haciendo las biopsias juntos, y cada vez hay equipos más sofisticados en la actualidad. Hay equipos en los cuales podemos fusionar la imagen de la resonancia magnética y el ultrasonido, y esto nos da una certeza casi 94-97% de poder hacer una biopsia completamente certera, y eso dirigida completamente, y la verdad es que eso ayuda muchísimo con el diagnóstico. Esa parte diferencial, fíjate, los que tuvimos la oportunidad de ahora de volver y reaprender, porque para ustedes y para mí la tomografía y la resonancia no estuvo en su formación médica como parte de la herramienta, y nos tocó la evolución en los cortes para la tomografía y en las teslas para la resonancia magnética. Y te hice la pregunta fuera de cuadro de cuál era la característica de la resonancia magnética, porque cuando vi uno me di cuenta que esto llevaba una ecuación matemática en la resonancia multiparamétrica, y la infusión del medio de contraste, en este caso el gadolinio, que es el compuesto que se emplea, tiene que tener una característica de infusión simultánea para poderle dar la interpretación debida a este estudio. Claro. Y si no se hace en un gabinete que tenga un equipo de las características especiales,
te pueden decir que lo hacen, pero el valor diagnóstico de este estudio no va a ser representativo y eso puede ser el diferencial de que el urólogo pide en un momento dado una biopsia porque no representa lo suficientemente como valor diagnóstico para llevar a cabo una prostatectomía radical, que es el retirar todo el tejido prostático, porque es altamente sospechoso de cáncer y no justifica ni que lo toques, ¿me entiendes? De acuerdo. Esa parte yo creo que es importante, por eso en algunas otras partes del mundo, al saber que tienen equipos de alta gama, les permite hacer un diferencial, ¿cierto? Sí, sí, de verdad que sí. O sea, y cada vez la tecnología se va acercando más a este tipo de enfermedades. Otro punto que también yo creo que vale mucho es el hecho de que el urólogo, junto con el médico radiólogo y el equipo, hagan las biopsias. O sea, creo que es un diferencial completamente que puede hablar del pronóstico del paciente. De verdad que lo que hemos visto ya teniendo tantos años trabajando nos permite saber que estamos haciendo una biopsia certera. La mayoría de las veces los médicos urólogos tienen la sospecha clínica y normalmente mandan a un gabinete a hacer una biopsia prostática. No estoy en contra de eso, pero a final de cuentas la persona que va a recibir al paciente no sabe clínicamente cómo está, no sabe qué sospecha hay, dónde es la zona que tiene que biopsiar. Y en este caso, lo que hemos logrado nosotros es hacer un equipo que normalmente platicamos, consensamos un caso antes de la biopsia y entonces tenemos un índice de certeza pues bastante alto y también eso nos sirve para saber si el candidato es adecuado para una cirugía, para radioterapia. En la actualidad podemos hacer cirugías en las cuales podemos preservar los nervios que normalmente van a hacer que el pene posteriormente pudiera tener erecciones, el músculo que detiene la pipí, el esfínter. Y entonces, pero si nosotros detectamos un tumor en una zona, pues no podemos sacrificar la posibilidad de que se quede algo de cáncer por preservar el esfínter o preservar los nervios. Y la biopsia nos da toda esa información. Entonces, sí también es bien importante el lugar donde se hace la resonancia, pero también la persona que va a hacer la biopsia, que en este caso debe de ser el urólogo, porque a final de cuentas él es el que va a saber cuál va a ser el plan a futuro. Y por eso es lo más interesante que tenemos ya los tres trabajando pues, una buena cantidad de años y eso nos permite pues, mejorar la certeza de una biopsia y de un manejo de un paciente con esta enfermedad. Fíjate, este punto que acabas de decir, lo dijo hace unos días un paciente en la consulta. Y estábamos sentados después de haber hecho una reconexión de un uretero que estaba causando una alteración en la funcionalidad y que el paciente, después de ser desalentado médicamente en su institución donde él se atendía de manera regular, donde había perdido la funcionalidad y le habían hablado ya de la presencia de una insuficiencia renal, él percibe que todo su pronóstico cambió por un replanteamiento de la característica clínica del paciente. Era un paciente desalentado, pero que hemos regresado cuando logramos hacer equipo entre profesionales, ir a una medicina de primer mundo, a veces solamente con hablar frente a frente el caso, describirlo, reabordarlo si es necesario, volver a hacerlos desde el punto de vista clínico y de reinterrogar a nuestro paciente médicamente. Hemos vuelto a condiciones que el paciente le devuelve la esperanza, claro, le devuelve la confianza. Esa parte, porque he sido testigo, porque he estado junto a ustedes mientras se hace una biopsia, el sitio de selección de dónde se va a insertar la aguja les permite saber que las características físicas de ese tejido es diferente del resto del tejido de la próstata. Esa biopsia, ¿qué nos ofrece? Un nivel de confianza diferente porque se tomaron biopsias de zonas altamente representativas de malignidad y hablamos de una parte en la que se describe médicamente como homogénea, a la que parece sana, y heterogénea, la parte que parece sospechosa de una cuestión maligna. Esa parte ha sido algo que hemos trabajado en su momento, Anaí y yo, y posteriormente cuando te integraste de tiempo completo al centro del riñón, creo que cambió mucho. ¿Por qué? Porque las biopsias han sido con una característica clínica diferente, que hasta el mismo patólogo dice, creo que el tejido que me está llegando a mis manos está siendo revisado antes de tomar la muestra. Esa característica por parte del patólogo me dice que estamos haciendo las cosas diferente para la gente que de alguna manera es a quien nos debemos. Sabemos que como instrumentos de Dios que somos en este plano, tenemos que trabajarlo desde una forma con una responsabilidad diferente. Y el cáncer de próstata representa algo que si el varón se quita de mitos, se quita de miedos, yo creo que el mejor regalo que le puedes hacer a tu papá en este Buen Fin sería regalarle una evaluación certera y confiable, ¿sí? Con gente
con esa calidad humana con la que tú tienes y el equipo que has hecho con nosotros, de verdad, de todo corazón, creo que es algo muy valioso. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar para seguir platicando cómo podemos hacer de una medicina simple y sencilla, una medicina de primer mundo. ¿Nos acompañas? Claro que sí. Continuamos en Torre Médica. Continuamos. En México, el cáncer de próstata es la principal causa de muerte en hombres.